Las 8:45 de este domingo 15 de septiembre. Y es momento de darle paso a Mariano Rayo y a Cristian Castillo, que tienen en este mismo escenario, en este mismo set, al presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. Adelante, compañeros. Gracias, buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Hoy domingo 15 de septiembre, día en que conmemoramos el 198 aniversario de nuestra independencia. Junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Muy buenas noches. Le damos a todos la bienvenida y hoy pues tenemos un invitado muy especial. Le agradecemos muchísimo que este domingo 15 de septiembre esté presente y le damos, como lo decía, la bienvenida al presidente electo de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Eduardo Yamatei Paya. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias, un verdadero gusto estar aquí con ustedes, una vez más en Canal Antigua. Pues bueno, hemos pasado ya casi un mes, un poco más de un mes desde que fue electo presidente. Le agradecemos muchísimo que aquella noche, con todo el barullo que había alrededor del final de las elecciones y la confirmación de su victoria, que nos haya dado unos minutos esa noche. ¿Qué ha sucedido desde entonces, presidente? ¿Qué ha concretado? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se siente? Bueno, en primer lugar, van muy bien. Hemos prácticamente iniciado ya lo que es para nosotros el proceso de transición. Una transición muy interesante, porque lo arrancamos con la integración de un gabinete que ya sabíamos, ya habíamos anunciado básicamente antes de la primera vuelta. Era solo ponerlos a trabajar ya en esta segunda parte, ya para asumir. Logramos algo sin precedentes. Invitamos a la Contraloría de Cuentas a que sea parte del proceso de transición, porque no solo es el proceso de transición de la medición de que si uno recibe los carros, que si está el escritorio, que si está la cosa normal, sino que hay que analizar también cómo está la integración de las instituciones de Estado para poder saber dónde hay duplicidades, triplicidades de esfuerzos que vale la pena corregir de entrada. Hemos tenido un proceso muy bueno con la Contraloría. De hecho, hemos avanzado muchísimo, no solo en los aspectos de ir determinando algunas acciones que vamos a tener que tomar desde el primer día, en base a ese proceso de transición y análisis de información muy valiosa que tiene la Contraloría, sino que también nos sirvió para que pudiéramos ahondar en conseguir cosas que van a servir para la transparencia en el gobierno, como por ejemplo en una de las visitas al Banco Mundial, he ido 2 veces, pero al BID, después la última fue la semana pasada, en donde conseguimos que venga un programa para que nos lo van a donar, donde podamos tener toda la obra pública registrada, el 100% de la obra, desde su contratación hasta su liquidación, pasando por los grados de avance físico y financiero, con fotos de la obra, para que la gente pueda saber dónde está, en qué términos está, y se pueda tener una permanente evaluación de la obra del Estado. Lo que sirve con 2 propósitos, uno para saber que la gestión se está haciendo correctamente y la otra que la población pueda ser parte también de la fiscalización del gobierno. Por ejemplo, ese es un logro para nosotros muy importante. Tal vez no se mide en impacto, digamos, político en este momento, pero es el tema de prepararnos para hacer algo distinto. Hemos estado en Colombia, una muy buena reunión con el presidente Duque, muy buena reunión. De hecho, confirmó su venida a Guatemala, viene encabezando a un grupo de empresarios colombianos muy importantes que quieren invertir en Guatemala. Va a estar aquí el 13 de enero. Vamos a tener una reunión con esos empresarios también para que puedan ayudar. Él está tratando de ver cómo ayuda a Guatemala. Vamos a firmar acuerdos sobre colaboración en el tema de la reforma a la Policía Nacional Civil en base al modelo colombiano. Y hemos logrado algunas otras cosas. Está en el tintero algunas cosas interesantes que no sé si me atrevo aquí a anunciarlas como... Pues aquella noche anunció, aproveche. No es que no aquí es bienvenido sus anuncios, presidente. Pero es de las cosas que queremos hacer. Estamos evaluando la instalación de Petroguate, una empresa de explotación de gas y petróleo guatemalteca, que pueda darnos la certeza de que efectivamente... Similar a Petrocolombia. Sí, y de hecho la propuesta a Petrocolombia es que la trabajemos en un joint venture con la buena experiencia que han tenido ellos, es parte de lo que queremos proponerle a Colombia, y en donde podamos sacar un 15% de Petroguate a la bolsa de valores para que pueda
servir de financiamiento a la empresa y que podríamos con esto principiar a explotar un gas natural que no estamos explotando y aumentar la posibilidad de petróleo, que estamos en los más bajos niveles desde hace muchísimos años, diríamos históricos. Señor presidente, antes de entrar en materia, hay muchas cosas. Agradeciéndole que esté con nosotros totalmente el vivo, 15 de septiembre. Importante, un día como hoy, dar buenas noticias a la población guatemalteca que ha venido en los últimos años viviendo un ajetreo político muy vertiginoso. Su saludo a la población en este día, 15 de septiembre. Bueno, de hecho hemos lanzado un mensaje en las redes donde le hicimos ver a la gente que hoy es, en primer lugar, felicitarnos por los 198 años, pero más que eso es principiar a prepararnos para los 200 años. Porque tenemos que principiar a preparar hoy los 200 años, no como simplemente una fiesta que la vamos a tener, por cierto, va a haber todo un preparativo los 200 años de independencia, sino que pudiéramos tener un país más unido, un país con una sociedad más justa, más honesta. Para el bicentenario yo creo que sería nuestro mejor regalo al país. Yo creo que este debería de ser un momento para que nos unamos los guatemaltecos, a que soñemos que esos 200 años los arranquemos de una manera distinta, como hemos transcurrido los 198 que llevamos ahorita, y que trabajemos estos 2 años en hacer las cosas distintas. Así que un saludo de independencia para todos. Yo sé que hay muchos que están el día de hoy celebrando, que bueno, mañana principiará una semana más y principiará ya la fecha regresiva para que lleguemos a esos 200 años, que yo estoy seguro que vamos a llegar en mejores condiciones que a estos 198. Y hoy sí, señor presidente, entrando en materia, ya empezó a tocar el tema de recursos naturales. Curiosamente, en la guía de innovación y desarrollo que presentó su partido para competir en las elecciones pasadas, el tema de los recursos naturales no aparece reflejado. ¿Cuál sería la visión en torno ya? No, sí aparece, está en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, en el pilar número 2, que corresponde al tema social, en donde aparece educación, salud, todo lo que es el proyecto de medio ambiente. Ahí está conceptualizado dentro del pilar número 2. Yo tengo la guía corta. Está la guía corta. No, pero en el otro está bien contextualizado. Nosotros creemos que hay que hacer, por ejemplo, reformas al Estado. Por ejemplo, qué bueno que exista un CONAP, pero qué malo que no esté bajo la normativa de un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Qué bueno que exista un OCRET, pero que no tiene nada que estar haciendo en el Ministerio de Agricultura, que ese debería estar entre los recursos naturales del Estado. Entonces vamos a una reorganización para que puedan ser funcional cuando hayan políticas ambientales que nos aseguren la sostenibilidad ambiental sobre todo. Hemos girado las órdenes, por ejemplo, al equipo que se va a hacer cargo de Ambiente y Recursos Naturales, encabezado por Mario Rojas, que van a tener que reorganizar el ministerio para que podamos tener no solo un plan de reforestación que es urgente para recuperar cuencas, sobre todo en el país, que nos están ayudando a que se deslave la tierra buena, está parando en los ríos y eso aumenta que tengamos poca producción agrícola, tenemos que frenarlo. Nosotros tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar la selva petenera, especialmente todo el área que no está concesionada, digamos, en el noroeste del Petén, en donde coincide con la Laguna del Tigre y todos los problemas que ahí se viven con el narcotráfico, pero también con una ganadería extensiva que tendremos que principiar a invitar a los amigos ganaderos a que tengamos más una ganadería intensiva que una ganadería extensiva, que son dos conceptos totalmente distintos, que tienen muchísimo que ver con la genética del ganado y que tendremos que, por ejemplo, vamos a derogar un acuerdo de 1947 que está vigente, que impide que Guatemala pueda tener, por ejemplo, especies de semen y genética de América del Sur, porque en 1947... el mercado de la carne argentina, que no, es un tema... Pero pero sí. Y no es a la Argentina, es a la Paraguay la que está. Pero es que no es el tema ese. El tema es que nosotros tenemos que aumentar nuestra productividad, porque tenemos que lograr que haya posibilidades de que exportemos el ganado, pero tenemos que hacerlo más acorde a la naturaleza. Entonces ahí es en donde necesitamos mejorar las razas para tener una ganadería intensiva y no extensiva. Entonces, por ejemplo, todos esos cambios, que van a haber cortapisas para proteger la carne nacional, van a haber, pero que podemos poder aumentar nuestro hato ganadero para que sea más, para que pueda rendir más
en menos Más extensión, productivo. sea más productivo, es parte de lo que tenemos que hacer en una reforma que va incluida dentro del tema de lo que queremos hacer en ambiente y recursos naturales, que es bastante extenso el tema, pero que es, yo diría que es de los primordiales. El tema de la recuperación de nuestros lagos, detener el deterioro, por ejemplo, del lago de Atitlán, que está avanzando a pasos gigantescos. Esa debería ser una meta. Doctor, la preservación de Petén y Itzá. tenemos que reconocer, en los últimos días hemos tenido el gusto de entrevistar a varios de los ministros designados y hemos podido ampliar y profundizar algunos de los temas que usted menciona. Otros nos está preparando para que vengan los ministros que todavía no han pasado por el set de canal. Dos les faltan, ¿verdad? Faltan algunos otros. Pero vamos muy bien, vamos muy bien. Yo solo quería destacar, mañana lunes tenemos a dos a propósito. Pero siguiendo con estos temas, doctor, en el tema de la transición. Al inicio se entendió de que iba a haber una transición, que iba a estar muy ordenada, una serie de cosas, pero conforme fueron pasando las semanas, el tema se ha acallado, ha sido mucho más silencioso. ¿Cómo va esa transición ya concreta, específica? Más allá, como hemos escuchado, el ministro de Finanzas designado, estrechamente trabajando con el ministro Martínez, incluso hay técnicos de su equipo que están asistiendo como invitados a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para escuchar los debates sobre el presupuesto nacional. ¿Cómo va el resto de la transición? No, el resto, hacia nosotros, a lo interno, muy bien. O sea, en la preparación de los equipos para asumir los puestos, muy bien. En el tema del gobierno, no lo vemos tan colaborativo hasta el momento. Si tenemos que utilizar alguna expresión. Estamos esperando a que esta semana el vicepresidente Jafet Cabrera nos anunció que va a hacer la integración de los dos equipos de transición. Y yo no voy a estar, pero estará Guillermo Castillo a cargo de eso junto con el vicepresidente Jafet Cabrera, para poder ya integrar. Han habido sí avances en algunos ministerios, muy bien usted lo ha dicho, por ejemplo en el tema de finanzas, es obligatorio, en este momento estar hablando. Hemos encontrado con otros ministros la receptividad de abrir las puertas al equipo de gente que va a llegar y nos han abierto las puertas y se ha llevado a través de un diálogo, yo diría, muy constructivo. Pero yo creo que nos hace falta, por ejemplo, en el tema de relaciones exteriores, nosotros seguimos insistiendo con el famoso convenio migratorio entre los Estados Unidos y Guatemala, el que no nos han querido entregar, por ejemplo, el plan de implementación. Y creemos que es justo, que es correcto que nos hagan partícipes del plan de implementación, porque este gobierno lo va a implementar ya. O sea, ya se le acabaron prácticamente los pretextos con la resolución de la CC, prácticamente el pretexto se acabó. Y estoy seguro que en la ampliación y aclaración se va a aclarar aún más si alguien tenía dudas. Que aunque fue algo confusa la sentencia, cuando una ley completa deja entrever que perfectamente está enmarcado lo que dice el artículo 171, donde dice si no pasa el 1%, es correcto. Es responsabilidad de constitucional, sí, se le queda es deber del presidente y de su ministro de Relaciones Exteriores o de funcionario que haya sido. O sea, eso para mí está claro. Lo que no entiendo yo es por qué no nos han querido entregar el plan de implementación. Porque al final a nosotros nos va a tocar, este gobierno lo va a iniciar, a nosotros nos va a tocar seguir en la implementación. Entonces creo que tenemos el derecho de saberlo. Creo que este es el momento de hacerlo, para que lo podamos hacer público. Nosotros sí lo vamos a hacer público. Tal vez es el miedo del gobierno de no querernos entregar el plan de implementación, porque saben que en el momento en que nosotros lo vamos a hacer público. Yo creo que los guatemaltecos tenemos que estar informados. Ahora, señor presidente, en esa línea de argumentación, en el tema de relaciones internacionales, es tal vez una de las áreas más complejas en las que va a recibir el país. Algunos plantean que efectivamente el país está entrando en una dinámica de aislacionismo y que hay una relación, digamos, controversial con Estados Unidos, que es el actor de la región. ¿Cómo ve usted lo que está sucediendo en términos de relaciones internacionales y las perspectivas? Mire, yo no puedo juzgar lo que está haciendo este gobierno en temas internacionales porque, pues, de hecho, a mí me va a tocar ser el rector de la política internacional, de las relaciones. Vamos a ser totalmente distintos. De hecho, ya lo estamos haciendo. Lo que hemos logrado hacer, por ejemplo, con las visitas y
para poder integrar acuerdos con, por ejemplo, en el Parlamento Centroamericano, que hablamos con el gobierno de El Salvador, ya hablamos con el gobierno de Panamá, que concuerdan conmigo en lo que les voy a contar ahorita. Me hace falta ir pues a la Dominicana, a Honduras y a Nicaragua. Nosotros hemos sido muy claros en que o lo reformamos o lo cerramos. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. O reformamos y ampliamos el tratado y lo convertimos realmente en un Congreso centroamericano, que en principio va a haber 3 o 4 temas, y no tiene que ser muchos, pero que sean obligatorios, que los países los tengamos que adoptar las resoluciones de ese Congreso hacia lo interno. En las leyes de materia de seguridad, por ejemplo, tenemos que entrar en una región que todos tengamos más o menos las mismas condenas. Una homologación. Sí. El tema de, por ejemplo, los pasaportes, la base única de identificación, para que podamos saber que Mariano Rayo solo va a haber en Guatemala, gracias a Dios, y no va a haber alguien con un DPI en El Salvador que también sea con Mariano Rayo, vaya allá, para poder homologar, por ejemplo, ese tipo de medidas que nos podrían dar a la región mayor certeza en seguridad, por ejemplo, son indispensables que las tomemos ahí. El tema ambiental, las políticas ambientales de la preservación de los recursos, sobre todo los recursos hídricos y naturales en Centroamérica, que es tan fundamental para garantizarnos la sostenibilidad al futuro. Aduanas. El tema de la integración aduanera, por fin, hacia todo el contexto centroamericano. En fin, son 3, 4 temas los que deberíamos de ponerle a ese Congreso Centroamericano que al principio venga a trabajar, pero darle una sustentación real al Parlamento Centroamericano, porque tener a un grupo de gente que se reúna, no sé, una vez al mes la última semana a jugar capirucho, yoyo y tenta y rigoleto, yo creo que no nos conviene. Lo que nos conviene es que sale muy caro, que nos conviene que podamos tener, aparte de eso, que si lo lográramos hacer, que se convirtiera en un Congreso Centroamericano, los países ya no mandarían a cualquier cosa al Parlamento Centroamericano, sino que mandarían probablemente a lo más granado, para que fueran sus representantes. Doctor, usted mencionó y anticipó, y respetando pues el tema de que aún no lo ha anunciado, pero de las carteras que siguen acéfalas o sin nombramiento, por lo menos público, asumimos que en su cabeza y en su proceso de decisión ya está, sigue vacante el Ministerio de Gobernación. ¿Podemos hablar un poco más en detalle de esa situación y en particular del sistema penitenciario, que son dos de las áreas donde la gente pregunta? Esos temas son verdaderamente torales, están en la prioridad junto con el tema económico, eso lo hemos ampliado, pero el tema seguridad, ¿qué nos puede comentar hoy, 15 de septiembre, como un regalo para todos los guatemaltecos? Pues que vamos muy bien, si quieren nombres, estamos muy mal, porque no se los voy a dar. Sí le podemos decir que los equipos prácticamente están integrados. Vamos a tomar la decisión sobre un ministro de Gobernación que para mí es una persona extremadamente capaz. Queremos preservar el Ministerio de Gobernación y lo que estamos pensando hacer en el Ministerio de la Defensa a última hora, porque hay un trabajo que se está haciendo fuera de cámaras, off the record, en donde tiene que ver mucho el tema de la seguridad regional. Recuérdense que estamos impulsando un centro de seguridad regional que abarque desde Colombia hasta los Estados Unidos. Estamos proponiendo que el centro antipandillas que tienen los Estados Unidos, un centro regional en El Salvador, se amplíe para temas de lavado de dinero, de narcotráfico, en fin, de todos los crímenes que no, son transnacionales, que tienen que ser combatidos transnacionalmente. Entonces sí nos queremos reservar la opinión, porque creeríamos nosotros que estaríamos cometiendo una irresponsabilidad al hacerlo anticipadamente, sobre todo antes de haber definido algunas cosas. No, pero los equipos ya están. No, me refiero públicamente en cuanto a nombres. Sí, sobre todo porque lo que queremos es que haya una integración del marco de la ejecución de una política pública de seguridad que vamos a implementar desde el primer día, que va a ir muy de la mano con lo que ha hecho El Salvador, por ejemplo, que a pesar de que nosotros no tuvimos una relación con el gobierno de El Salvador o con el presidente Bukele, antes de que cuando fuera candidato, no tuvimos una relación, sí coincidimos en muchísimas cosas de lo que hay que hacer en el tema penitenciario, por ejemplo, y que nosotros vamos a implementarlo. Y de hecho hemos aprovechado a hablar con el presidente Bukele y con su equipo, y esta semana creo que vamos a tener una plática también al respecto, en donde también estamos proponiendo que las
el combate, por ejemplo, a las pandillas tenga que ser más enfocado binacionalmente por la conexión que hay entre las pandillas entre los dos países. Y son cosas que mejor vamos a ir dando los resultados que comentándolas, porque no... Pero le agradecemos a ver por lo menos algunos temas, ya dejando la inquietud para seguir ahondando en el tema. Presidente electo, tenemos que hacer una muy breve pausa. No, le pido disculpas. Al regresar, Cristian, pues ya veo que está typeando rápidamente, lo cual significa que tiene muchas preguntas. A ustedes los invitamos para que después del corte continúen con nosotros.